Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Buenas tardes en México y buenos días en China. Como siempre, es un gran honor para nosotros estar con la querida audiencia. Hoy en día tenemos el privilegio de contar con el escritor Alae. Antes de darle la palabra al profesor, al escritor Alae, permítanme, por favor, brevemente explicar qué estamos haciendo acá. Como saben, esta actividad se debe a la red América Latina, Caribe y China, dentro del marco de las actividades de esta red que ya tiene muchos años en México, en Latinoamérica, siendo un gran foro de conocimiento sobre China. Hoy en día presentamos este nuevo seminario sobre la literatura china, que consta de 4 escritores. En el mes de enero contamos con la presencia de Liu Zhenyun. El día de hoy vamos a contar con la presencia de Alae, un gran escritor sobre el cual ustedes se pueden informar en la página de la red, donde hay una extensa información sobre este escritor y los otros dos que vamos a tener en el mes de marzo y en el mes de abril. En el mes de marzo contaremos con Lu Ming y en el mes de abril contaremos con Xu Zechan. Quiero agradecer a Laret, a Enrique Dussel, a Simonet, por este gran apoyo, por ofrecernos la plataforma de la red para poder estar con todos ustedes y compartir el gran placer de poder contar con Alae. Hoy estamos acá, además de yo, está el profesor Sun Xin Tan. Es Sun Xin Tan y yo los que en la parte china hemos coordinado este evento, es decir, las 4 sesiones que por suerte van a contar con una breve publicación de cuatro novelas, una por cada escritor, traducidas al español con una breve introducción por parte de Sun Xin Tan y mía. También está con nosotros Pablo Rodríguez, otro de los traductores de la gran obra Edén de Hongos, el cual ya está en español. Para estas sesiones hemos decidido convocar a escritores que ya están traducidos al español, para que nuestros lectores, nuestras lectoras en América Latina, México y en América Latina y en España puedan tener un contacto más cercano. Uh, Edén de Hongos es la obra traducida y publicada al español y editada por la editorial mexicana Siglo XXI. Ahora, si me permiten, para no quitarle mucho tiempo a nuestro excelso invitado, le voy a dar la palabra al coorganizador, el profesor Sun Xin Tan. Gracias, adelante. Muchas gracias, Liliana. Eh, Muy buenas tardes en América Latina, en México y en América Latina. Muy buenos días en China. Para mí es un gran placer y honor estar aquí con todos ustedes para este nuevo seminario de literatura china contemporánea. Bueno, sobre todo un gran honor de trabajar con el profesor Enrique Dussel, con Liliana Arzovska y también con otros grandes amigos como Pablo Rodríguez, que está también presentes en estas sesiones. Eh, bueno, como usted sabe, yo soy director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Lengua y Cultura de Beijing y también director para América Latina del Centro Mundial de Sinología. Para nosotros es un gran gusto de poder trabajar junto con la red académica de América Latina y el Caribe y el Colegio de México para este gran seminario, nuevo seminario de literatura china, porque sí que este seminario cuenta con los mejores escritores, los grandes escritores, autores contemporáneos de la literatura china. Como hoy podemos tener este lujo de contar con nuestro escritor Alae, uno de los más destacados en todos los sentidos en la literatura china contemporánea. Bueno, como el escritor Alae, ya ustedes ya pueden leer sus datos biográficos, pero me gustaría también destacar que el escritor tiene 2 obras, 2 novelas traducidas al español. Uno que es Chen Ai Luo Jing,
bueno, el nombre en español se llama Las Amapolas del Emperador. Y otra novela es Mokuchan, que es Edén de Hongos, recién traducida y publicada en México. Además de estas novelas, también tiene cuentos y otros textos traducidos al español. Y espero que con estas sesiones ustedes sigan más, bueno, sigan la literatura china, lean la literatura china contemporánea para comprender, conocer y también como tener este acercamiento a no solo a la literatura china, sino todo lo que ocurre en este gran país oriental. Bueno, sin más, entonces vamos a dejar la palabra creo, al escritor Alay para que nos cuente pues, su creación literaria con el enfoque en este enfoque entre la diversidad y la uniformidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias por recordar, por decirnos todo esto, querido profesor Sun. Y sí, como acaba de decir Sun Xintang, además hay otras cosas. Está El halo de Buda, publicada en Vidas 2. Hay otros cuentos de la Alae publicados al español. Les invitamos a todos, a todos ustedes que busquen la manera de acercarse a la escritura china por medio de este gran escritor Alae. Hasta aquí la presentación. Gracias. 阿赖老师，请。好，大家，我不知道你们儿时间是什么时候，我是早上刚起来，因为今天在出差，是在一个酒店的房间里来跟大家汇报。Es un honor estar con ustedes. No sé qué hora es allá donde ustedes me están escuchando. Yo estoy aquí recién levantado en China. Aquí estamos en viernes. Y además de hecho, estoy en un viaje de trabajo y el cuarto que ven no es mi escritorio y tampoco es mi cuarto de trabajo. Estoy en un hotel muy feliz de estar con todos ustedes. 尤其是感谢这个主办方提供的这样一个机会。本来我以为我自己对墨西哥还是了解的，去过墨西哥还不止一次，然后还读过墨西哥很多作家的书，鲁尔夫、富恩特斯、帕斯。那今天你们一说话，我发现我对墨西哥一无所知，因为你们说的话我一句都没有听懂。但是这个 Simplemente 中 quiero 国，decirles que yo 嗯 pensaba que sí conocía un poco a 嗯 México. ¿Por qué? 嗯，Porque he ido más de una vez a México. Aquí voy a añadir solo unas palabras de agradecimiento a nuestro querido Sun Xintang. Gracias a él y su labor de 12 años en el continente latinoamericano, hemos tenido la presencia, hemos podido contar con la presencia de un sinnúmero de escritores chinos y poetas chinos en varios países de Latinoamérica, México, por supuesto, y como acaba de decir el profesor, el escritor Alae, él ha estado 2 veces en Latinoamérica. Dice, yo pensé que conocía Latinoamérica. ¿Por qué? Porque he leído a Paz, a Rulfo, a Fuentes. Tengo mucha información. Me gusta la literatura latinoamericana, pero ahora que los escuché hablar y hablar sobre todo tan rápido y no entender ni una sola palabra, me doy cuenta que conozco casi nada de América Latina. 因为我自己是在中国的比较偏远的农村出生的，所以我一直有一个想法，我应该为农村农民写一点儿什么。但是过去一直都在写别的题材比较多吧，就是直接写农村农民的生存状态还是少的。Originalmente, yo vengo de un lugar, digamos, un lugar muy lejano en la zona más pobre de China.
Y siempre como escritor quise usar mi voz para poder representar la voz de los campesinos, la voz de los que viven en la periferia. Sin embargo, me he dispersado en una escritura más diversa. He escrito sobre muchos temas y siento que aún les debo a ellos, a los campesinos, proyectar su voz dentro de la literatura contemporánea china. 因为中国这个社会这几十年当中最大的变化，就是城市越来越重要。过去城市当然是政治中心，但是过去的经济重点还是在乡村，在土地。但是这几十年当中，经济也转移到了城市，然 Como 后人 ustedes 口，saben, 嗯嗯，como ustedes saben, históricamente, durante milenios, el centro de la economía china fue el campo. Es apenas en los últimos 50 años que el centro de la economía china se fue a la ciudad. Antes, las ciudades chinas eran centros políticos y nada más. Es en estos últimos 50 años que la economía china se postra, se basa en las grandes ciudades, en la economía urbana. 所以大量的人口也都从农村的人变成离乡背井的，变成了城市的人。我其实也是这中间的一员。En 中国的 este 农村，proceso, 嗯 En 嗯，este proceso, la gran parte de la población china, originalmente agrícola, de pronto nos hicimos citadinos. Yo soy un claro ejemplo de este proceso. 所以农村就逐渐被忽略、被遗忘。但是其实很大的一部分人，他们还是依附在农村，他们的生活还要继续。Y entonces la población, de pronto todos nos convertimos en ciudadanos, pero eso no quiere decir que aún una gran población de China habita los campos, habita las zonas rurales. Ha sido un poco por nosotros los escritores. Tenemos que voltearnos a mirarlos. 那么这个时候，城市在什么地方才会想起农村，想起农民，觉得他们还有存在的意义跟价值呢？Una vez que nos convertimos en citadinos y que la economía urbana crece, ¿cuál es el momento en que nos volteamos para ver a los campesinos y darnos cuenta que el campo aún tiene gran valor para todos nosotros? 因为我就觉得这个现象是很有意思的。Siento que eso es un proceso muy interesante. 后来我就慢慢观察，我觉得中国的乡村要被城市重视，只有两个可能性，一个是这个地方确实有一些老的文化的沉淀，风景很优美，它就会成为这个旅游的目的地。但是大部分乡村又并不具有这样的条件。He estado pensando, ¿qué es lo que puede hacer que nosotros los citadinos volteamos la mirada hacia el campo? He pensado en dos posibilidades. La primera, que ese campo tenga de pronto grandes vestigios antropológicos, tenga paisajes impresionantes que merezcan la pena de que ese campo se convierta en sitio turístico. Sin embargo, señores, ¿qué tantos campos, pueblos y aldeas cuentan con el privilegio de contar con vestigios y con paisajes excelsos? 第二个呢，就是它必须有一些非常特殊的物产，这些物产是城市人非常需要的，甚至他们这些物产可能是某种在城市里头价值非常高、比较稀缺的，标志某种身份地位的那种消费，这个农村也会被重视。Y otra posibilidad de que nos volteemos a mirar el campo es que nosotros, los ciudadanos, con un alto poder adquisitivo, de pronto necesitemos productos excelsos, especiales, que determinada región tenga. Productos que para la ciudad son de pronto indispensables, interesantes, y entonces los ciudadanos voltean a mirar esos pueblos y esas aldeas.
因为我的家乡的好多地方恐怕也是这样子。Desgraciadamente, creo que también de donde yo vengo, también se somete a estas reglas. 有些地方风景很好，就变成了旅游区；有些地方有不同的特产，城市里需要，那么他们也会被不断发现，不断被重视。Cada vez más en China, por la vida agitada, hay campos, hay pueblos, hay aldeas que son descubiertas por los citadinos, con paisajes excelsos, con productos especiales, los productos que los citadinos consideran indispensables para las mesas del rico consumo de la ciudad y también lugares donde se encuentran vestigios históricos. 但是这个过程当中，老百姓、农民他们的经济生活也得到了发展，但是他又不是传统的乡村了，因为他是参与了由城市来定价，城市的需求来决定的它的价值，而不是他过去的这种传统的自主的经济。Sin embargo, por mucho que estos procesos ocurran, no podemos decir que, no podemos negar que es la ciudad que determina el valor del campo. Son las necesidades de la ciudad los que determinan que una aldea o un pueblo es interesante para mí o no es interesante para mí, el citadino. Y no es el campo que por sus valores históricos milenarios de gran importancia en la economía y la cultura china, que por sí mismo tiene este valor en el día de hoy. 举一个小小的例子吧，比如说他们关于丰收的概念都发生了变化。比如说过去农民的说丰收是说这一块地比去年多打了300斤麦子，这就叫丰收。但今年他可能还可以多打500斤麦子，但是说还是没有得到丰收，因为他出售这个麦子的价格不是这个小的市场来决定的，可能是北京，可能是上海，甚而至于是纽约。这个期货市场决定说，你刚好说是今年你们多打了麦子，麦子就不值钱了嘛，麦子就不值钱了，所以他过去的丰收的概念，也许他多打了300斤麦子，结果因为出售价格的降低，而且他自己不能决定的这个价格的降低，结果他一点好处没有得到，反而可能比过去不丰收这个生活更加困难。Les pongo un simple ejemplo de la gran dependencia del campo hacia la ciudad. Antes, en el pasado, si mi hectárea de tierra producía 300 kilos de maíz o de cualquier otro grano y el año siguiente producía 500, yo me consideraba o consideraba todo el mundo que era una gran cosecha. Hoy en día, sin embargo, aunque en comparación con el año pasado mi hectárea produzca lo doble y lo triple, no, yo dependo del precio que este grado se determina en Beijing o en Shanghai. Si de pronto ese grano en este año hay mucho de él, entonces el precio cae y aunque mi producción se ha duplicado o triplicado, yo sin embargo no recibo ningún beneficio que puede a mí decirme que mi cosecha fue abundante. 所以他们的观念跟行为也就开始发生变化。虽然在农村，但是他们眼睛盯着的，必须盯着的还是城市的需求。Entonces los campesinos de China están cambiando. En lugar de pensar con los valores tradicionales, con la manera tradicional a la que estaban acostumbrados durante miles de años, de pronto se dieron cuenta que dependen de la ciudad y son ellos los que voltean la mirada hacia la ciudad. 所以我写这个蘑菇圈的时候，其实就是包含了这样一个思考在里头。Cuando escribí El Edén de hongos, justamente pensé de esa manera. 这个具体就 Toda 是 la 说，obra se desarrolla alrededor de eso.
说其实城市甚至需要的，说我们不需要你的麦子，但是你们有没有别的什么我们需要的东西？Justo. Entonces, en la obra de lo que hablo es, no necesito los granos, no necesito lo que tú produces, necesito yo algo de lo que yo necesito, la ciudad, de lo que yo aprecio. ¿Tienes algo que puedes ofrecer? 因为我们可以从美国买到更便宜的麦子，我们可以从巴西买到更便宜的大豆，所以你们不用生产这些东西了。¿Cómo piensa nuestra ciudad? ¿Cómo piensa actualmente nuestro país? Puedo comprarle a Estados Unidos maíz y trigo a precio mucho más barato. Puedo comprarle soya a Brasil. Entonces no necesito ni tu soya, no necesito ni tus granos. 这个就是说，那你们还有什么东西是我们需要的？¿Qué más tienen que yo pueda necesitar? 那这个时候，比如说在我老家，我其实写蘑菇圈，我是写了3部小说，说这个农村重新被城市需要，是它有出产3种东西，这个是城市需要的。De hecho, yo tengo identificados 3 productos que mi tierra natal produce y que la ciudad necesita. 但是它都不是过去农民认为种庄稼、饲弄土地，不是这个观念。Sin embargo, ninguno de estos 3 productos son los productos tradicionales de mi tierra natal. Nunca mi tierra natal, los campesinos de mi tierra natal no consideraban, no le daban ningún valor, importancia a estos productos. 因为我的家乡是在这个青藏高原，地方很大，人口很少。Como ustedes saben, yo soy mitad tibetano, mitad Han. Yo provengo de la altiplanicie de Tíbet. Y saben ustedes que en Tíbet básicamente hay enormes territorios y muy poca población. 如果商人来说，哦，你们山上有一些野生的东西，这是今天的城市人非常需要的。Y todo lo que hoy en día se hace en mi tierra natal, básicamente es que lo que la ciudad pide. 比如说，就有一种珍稀的药材，中国人相信这个东西对身体非常有滋补的作用，虫草。所以我第1部小说写的是3只虫草。Esto, 打断阿赖老师，这部小说也翻译成西班牙语了。A todo el público, esto también está traducido al español. Como ustedes saben, la medicina tradicional china es un gran tesoro de la cultura china. En ella se habla de muchas plantas, un sinfín de plantas y animales que podemos extraer de la tierra y puede darnos gran beneficio a la salud. Otro gran producto que se produce en mi tierra natal es una planta que se llama planta de verano, perdón, planta de invierno, gusano de verano. En español no hay otra traducción. De hecho, se conoce con este nombre y por suerte también esta es una novela corta muy recomendada para el público hispanoparlante que habla de otro producto que mi tierra natal produce y que de pronto la ciudad se la arrebata. 然后就是还有一种树，白树，那个木头非常好。说这个好啊，因为我们城里人希望做家具的时候有越来越好的木头，那么我们需要这种木头。Y otro es un árbol que le llamamos árbol blanco, el cual tiene una excelsa madera para producción de muebles de primera calidad. Estas 3 cosas tiene mi tierra natal, por suerte las tiene, y es eso que ha hecho que los citadinos se volteen a mirarla. Entonces, son los hongos, los ishitake, no es cualquier hongo, es el hongo que
en el mercado tiene grandísimo precio y está apreciado en muchos países. Japón en primer lugar, por supuesto que China y todo el occidente. Entonces, estamos en el Edén de hongos hablando del shiitake. El segundo es esta hierba que, por cierto, revive muertos y se llama planta de invierno planta de invierno y gusano de verano. Y efectivamente es eso, es semiplanta, semigusano. Y el tercero es el árbol blanco, el cual se usa para la producción de muebles. 那这种树要长成要300年、500年，这一砍伐就造成了当地这个生态的巨大的破坏。Sin embargo, este árbol blanco, tan apreciado por los citadinos, necesita 300, 500 años para crecer al tamaño para servir para muebles. ¿Y qué se ha hecho en los últimos años? Se ha arrasado con los árboles blancos, causando una gran tristeza en lo que llamamos el medio ambiente de mi tierra natal. 过去我们老家那些人，他们对这些树是非常珍崇的，他们一般不会动这个树，他们说树里头住着有神。当然他是爱护这个树，生态就很好。但现在说这个有钱，而且有很多钱，这个珍崇慢慢就消失了。所以它也不光是经济，它又慢慢在改变当地人的这个自然观念。Históricamente, nosotros los tibetanos, este árbol blanco, no solíamos tocarlo porque considerábamos que este árbol tiene alma, tiene espíritu. Para nosotros era un árbol sagrado. Sin embargo, el dinero ha hecho grandes cambios, no solamente en la economía, sino ha hecho grandes cambios en la mentalidad del pueblo. Los mismos pobladores de mi tierra natal, hoy en día le ponen más énfasis al dinero que a todas estas tradicionales posturas ante la naturaleza. Los tibetanos le teníamos gran respeto a la naturaleza, al medio ambiente. Hoy en día, sin embargo, podemos ver a lo largo del territorio de Tíbet zonas devastadas, puesto que la ciudad necesita esos recursos. 对，我写这个蘑菇圈也一样。El Edén de hongos es justamente eso. 因为上个世纪80年代，突然就是我们家乡生产的一种蘑菇，突然一下，过去从卖人民币1、2块钱一斤，变成突然之间可以卖到300-400个人民币，300-400块钱。¿De qué habla este libro? Habla de los ishitakes. Ishitakes siempre ha habido en Tíbet. Se dan, simplemente se dan. Es un hongo que crece en lugares altos, que necesita un suelo húmedo y durante muchos años la población lo consumía. Sin embargo, el precio que tenía en el mercado por una libra eran 1 yuan, eran 2 yuanes. ¿Y qué sucedió de repente en los años 80? De repente, en los años 80, los ishitake en el mercado internacional recobraron un precio impresionante y nuestros campesinos podían vender 1 libra de ishitake por 300 yuanes, por 400 yuanes. 为什么呢？因为说日本人非常需要这个东西，他们需要这个东西是2次大战，大家知道，美国人在他们的广岛扔了原子弹，说原子弹爆炸以后，那个地方生态慢慢恢复，第一种长出来的就是这种蘑菇，别的东西都没长的时候，所以后来经过分析嘛，就是这个蘑菇它有抗这个放射性的、抗污染，同时它就是预防癌症，还有当然别的功效。这一下子这个东西叫松茸，就变成一个非常奇货可居的东西。
como ustedes saben, ¿a qué se debe tanto el alto precio como el aprecio por el shiitake? Tenemos que agradecer al Japón. Como ustedes saben, Japón al final de la Segunda Guerra Mundial fue objeto de dos bombas nucleares, los cuales produjeron gran daño a los ecosistemas, a la naturaleza y al medio ambiente en general. Cuando poco a poco, con los años, comenzó a limpiarse el medio ambiente, lo primero que surgió en la tierra fueron los ishitakes, y es entonces que los japoneses comenzaron a realizar grandes investigaciones científicas donde demostraron que el ishitake tiene la gran cualidad de poder luchar con los efectos adversos del medio ambiente, en este caso con la radiación producida por estas bombas atómicas. Y la investigación mostró que es una planta con gran capacidad de recuperación y que además puede servir para protegernos del cáncer, incluso curar algunas variedades de cáncer. Y es eso que causó en los años 80, 90 la gran fiebre de los ishitakes, que aumentó el precio del mercado de este. 打出来。好像是李练的老师的现在呃讲，我说没问题吧？你继续吧。没问题，您说没问题。现在哦，巴勃罗好，来翻，对。好。那个还是80年代的事情，到90年代，这种蘑菇的价值再一步疯涨，因为这个是90年代发生什么事情呢？我们中国人也开始有钱了，上个世纪的90几年，中国人Primer也éxito. 富起来的这些人，他们也开始消费这种东西了。Claro, el primer éxito y los precios muy altos se los debemos a los japoneses. Sin embargo, muy pronto los chinos se enriquecieron y entonces ya no queríamos exportar. Y los citadinos chinos, estaban dispuestos a pagar estos grandes, altísimos precios de los ishitake. 我回老家去，我跟我母亲说，把你那个蘑菇给我吃一点。她说你吃别的吧，我这个要拿去卖。Les pongo un simple ejemplo del gran aprecio y el cambio de la mentalidad de la 嗯，población. Regresando a casa le dije a mi madre, ella por cierto tenía hongos y shiitake, madre, ¿por qué no me das unos cuantos para mí? No, no, estos están muy caros, mejor los voy a vender. Este es el valor que tuvo el shiitake en la población local de mi tierra natal. 因为农民的朴素观念说，你怎么可以一顿饭吃掉几百块钱的东西呢？¿Qué es lo que pensó mi 嗯 madre? ¿Cómo es 嗯 posible que a mí 嗯，me dé de comer en una sola comida algo que valga 300, 400 yuanes? No, uno no se merece tanto. 而且他的观念认为这样是不好的，你应该吃便宜一点的东西。Y además, esta generación, es decir, la generación de mi madre, como ustedes saben, esa generación que creció y vivió antes de la reforma y apertura de 1978, 1980, de estos últimos 50 años de China. Esa es la población acostumbrada a pasar penurias, población que incluso teniendo recursos económicos, no se atreve a comer algo que ellos consideran caro. Lo que tenemos que hacer es ahorrar, cuidar para mañana. Así era mi madre. 但是刚才我说的虫草也好，那个好的木头也好，还是这种蘑菇，它在野生的条件下，它的生长量是非常有限的。但大家看到它挣钱很多，大家就去疯狂的、没有节制的去弄它们，所以它在野生状态的资源越来越少，对整个生态系统的破坏越来越大。Desgraciadamente no todo es eterno y más cuando se sobreexplota. Las tres cosas que acabo de mencionar, que son un producto especial de mi tierra natal, cada día están escaseando más y más, puesto que el proceso natural del crecimiento tanto del shiitake como del árbol blanco, como de estos gusanos de verdad manera tienen un ciclo natural
puede satisfacer la demanda de los citadinos. Y eso está ocurriendo y eso está provocando grandes desastres ambientales. 所以他就在让老百姓发财致富的同时，也带来很多问题，比如说生态的破坏的问题。老百姓原来非常敬重大自然，他们对大自然的崇敬的、爱护的这种心理的消失，它其实是一个道德伦理跟信仰的崩溃的过程。Ocurren dos desastres, no solamente es el desastre ecológico, otro desastre es el cambio de la mentalidad del pueblo tibetano, que históricamente prácticamente a la naturaleza le daba la importancia de espíritus, de dioses, de algo sagrado, de una deidad. Y de repente nuestros pobladores a todos los niveles, sobre todo los jóvenes, están cambiando la mentalidad, donde cada vez piensan o le otorgan menos importancia al medio ambiente. 我遇到的一些老人给我说，我说你们觉得山上有这东西好不好？他说短期看是好的，大家都发财了，改善生活了。但是他说长期看，第一这些东西会消失，第二对人心不好。所以说，如果让我自己选一个老人跟我说，我宁愿我们山上没有这些东西。Le he preguntado a mis paisanos, sobre todo de la edad mayor, y les digo, ¿están felices de tener estos tres tesoros en nuestra tierra natal? Y ellos dicen, a corto plazo sí, a largo plazo definitivamente no, puesto que a largo plazo eso es un desastre ecológico. Y uno de ellos me dijo, si me preguntan a mí, definitivamente elegiría no tener ninguno de estos tres tesoros. 就是我写蘑菇圈吧，其实就有很多这些复杂的这种观察、复杂的感受在这里头。当然，我也希望老百姓的生活越来越好，但是我们传统文化当中跟自然的关系是如何处理的？然后传统文化当中有价值的，我们叫做敬畏之心的那些东西，在今天这个消费社会当中，它还能不能存在？这个小说里头其实包括三只虫草，我主要想讨论的就是这样的问题，当然只能用讲故事的方式来讲了。Tanto en mi novela Edén de Hongos como en la novela sobre aquel gusano de verano, lo que justamente trato de reflexionar es eso. Y quiero decirles que durante todo el tiempo siento ambigüedad. En mí mismo siento la ambigüedad. ¿Por qué? Por un lado, claro que quiero que mis paisanos tengan dinero, claro que quiero que mis paisanos tengan un mejor nivel de vida, pero por otro lado, estoy consciente de que esto implica una destrucción a largo plazo de nuestro hábitat. En las dos novelas reflexiono sobre esto, tratando de encontrar un equilibrio y aún lo estoy buscando. 因为过去中国农村的问题就是说，我们有没有得到土地、土地的权利？这个有点像鲁尔夫的小说《燃烧的平原》，佩德摩·巴拉姆当中写的。这个是大概是几十年前，上个世纪中期以前，城市化还刚刚开始，还没有那么厉害。那么农民的主要问题是我们有没有土地？中国的战争，包括鲁尔夫写的那些革命，其实很大的问题都是说围绕我们有没有土地。但今天到了今天，可能农村的乡村的问题也在发生变化，是有了土地以后，我们怎么对待这个土地？农民有没有这个今天的乡村，其实他已经没有一个自主的权利来使用跟对待这些土地，他们的命运是被一个更超级的来自城市的庞大的一个体系在支配。那么在这个情景下，它到底又是些什么问题？我想在这些小说里头想探讨这些问题。
En un siglo las cosas han cambiado mucho. Quiero unirme un poco a Rulfo, quiero a Pedro Páramo, al Llano de Ñamas. Quiero unirme un poco con ellos porque finalmente creo que en todo el mundo a veces compartimos los mismos problemas. Hace 50 años, 70 años, el problema de los campesinos chinos es tengo o no tierra. Lo único que quiero es tener un pedazo de tierra para producir lo que necesito. Hoy en día, la cuestión de la tierra y la relación con la tierra por parte de los campesinos ha cambiado drásticamente. Hoy tengo tierra, incluso puedo gozar sobre los beneficios de la producción de esta tierra. Sin embargo, lo que siembro o no, jamás lo decido yo. Lo decide la ciudad, lo deciden los grandes corporativos, a veces las bolsas de valores deciden el precio de productos y entonces yo estoy sometido a decisión de lugares que a veces ni siquiera conozco. 所以今天这个变化，所以乡村跟城市的关系，我觉得今天乡村在这个国家也好，社会当中，它已经没有力量发出任何声音了，只能由城市的消费，这有消费能力的人来决定他们命运。过去中国的社会，大概在50年前，大概还是总体这个国家的观念是农民的观念，但是今天农民已经变成了最随波逐流、最不能决定自己命运的这样的一些人。当然，我自己也发生了这种变化，但是还是觉得这个过程当中，我们是不是失去了很多我们不应该失去的那些美好的东西？ Una pregunta para mí y para todos nosotros, en realidad. Estos 50 años nos han cambiado mucho y quiero decir que pienso que incluso demasiado. Hace solo 50 años, en este país de China, las políticas se centraban, se fundamentaban y se hacían conforme el campo, conforme las zonas rurales, ni se diga en la historia. A lo largo de la historia china era el campo el que decidía la política, decidía prácticamente todo. Y sin embargo, en estos 50 años, el campo se ha quedado totalmente marginado y totalmente a la merced de la ciudad, de las decisiones de las grandes ciudades. Sí, llamemos a eso progreso, es progreso. Creo que en este supuesto progreso hemos perdido mucho, mucho de lo que no teníamos que haber perdido nunca. 人是有越来越大的这种消费的愿望，而且这个消费都是在物质方面的，永远不够，永远不够。中国有个网络语言，开玩笑说，就说叫我要，我要，我还要，但是他要的都不是精神的东西、情感的东西，他要的是物质的东西。那么这些东西除了自己可以生产以外，主要是来自于广大的土地。Hoy en 这种，día, lo嗯，Hoy en día lo que aumenta, hoy en día lo que crece es la necesidad del consumo, de un consumo desenfrenado, de un consumo ilimitado. Y para satisfacer a este consumo loco, básicamente, todo viene de dónde? De la ciudad. Aquí sí quiero subrayar algo. ¿Consumo de qué? Consumo de cosas materiales. Hay muy poca necesidad entre la población moderna de consumo de cosas y productos espirituales. De hecho, en China hay un red que de pronto justamente se llama quiero, quiero, quiero y quiero todavía más. Este quiero todavía más se refiere a quiero productos materiales y sin embargo no aspiro a poder cultivar el espíritu. 其实这都是10年前写的3部小说吧。所以现在我也在慢慢更进一步观察。其实我也不知道将来会怎么样，但是只是作为一个写作者，尤其是曾经有过乡村生活的一个人，愿意把这种忧虑、把这些感受，写出来。
Justamente, las tres novelas tienen ya más de 10 años y hasta ahorita sigo con esta ambigüedad. Quiero decirles que tenía necesidad y sigo teniendo la necesidad de darle voz a este campo en ese proceso de vertiginoso cambio donde se pierden muchísimos valores. Sigo pensando en ese tema y sigo queriendo ser la voz de este campo que poco a poco pierde su identidad para convertirse en algo que depende, que tiene el cordón umbilical unido a la gran ciudad. 今天我也是走到一个山里来了，群里。待会儿开完会以后我就爬山去了，也想去看看，今天的这个大自然。Hoy ahorita estoy justamente en un lugar montañoso. Yo vengo de la montaña, yo provengo de campo. Es por eso que tengo tantos lazos con el campo. Cuando termine la reunión con ustedes el día de hoy, me voy a reunir con el campo, con la montaña. Tengo la necesidad de caminar por el monte. 所以我这有一年吧，5年前我去秘鲁，库斯科上山，我看到当年这个印第安人，他们在那儿印加帝国的人，他们在那儿实验，做他们种子基地，像一个体育场一样，在里头种子基地。然后我看到那儿卖很多五颜六色的豆子，五颜六色的玉米。我从来没有看到过那么多丰富的豆子跟那么丰富的玉米，我都买了好多，一大堆背着带回来，都非常感动。我还是希望，这种感动一直在我的文学作品当中保持住。Hace 5 años tuve el privilegio de ir a Perú. Fui a Cusco. Nunca en mi vida voy a olvidar ese mercadillo, chiquito mercadillo donde de repente vi un sinfín de número de granos de maíz y de frijol. En mi vida imaginaba que en el mundo existen tantos diferentes grados de maíz y de frijol. Compré muchísimo y me los traje a China con todo y las prohibiciones de cosas orgánicas y no, porque realmente me llaman la atención estos productos. 阿赖老师，打断那么1分钟 嗯 Pablo, 嗯 ¿seguimos un poco? Gracias. 嗯，好，谢谢老师。后边有 Pablo Rodríguez 继续翻译，谢谢。艾拉老师，您继续，我现在你也继续啊。因为我为什么有这份感动？我们今天在中国种植的玉米，我家乡种植的马铃薯、辣椒，我们都知道是哥伦比亚大航海以后才从那个地方传到我们这些地方。¿Y esto por qué me conmovió tanto y por qué digamos que esta emoción la quiero transmitir también a mis novelas? Pues sabemos que hoy en día el maíz, el chile, ¿no? Es decir, el ají y otros productos pues vinieron de esta gran Colombia, es decir, pues vinieron de cuando Colón llegó y provienen originalmente de América, entonces tienen para mí un significado especial también. 而且是我老家那些山地，过去是几乎没有太多的农业的，就刚好是马铃薯跟玉米的到来，才使这些地方成了高产的农业区，中国的人口才开始大规模的增长。Y originalmente, pues en mi tierra, yo como vengo de las altas montañas, pues había algunos de estos productos, pero pues fue solamente hasta cuando ya la población de China creció hasta otros límites que estos se expandieron hasta las grandes ciudades, como vengo diciendo. 所以这些年来，我们又在文化上，尤其文学上，我们也中国作家都是我们这一代作家吧，都受过拉丁美洲文学的很多影响。Y esto, pues, cabe agregar también tiene mucho que ver con algo muy importante y es toda esta generación de escritores chinos. Hemos recibido una grandísima influencia de toda la literatura latinoamericana, diría yo muchísimo más, agrego pues, que lo que se ha recibido en América Latina de China, aunque afortunadamente ese panorama está cambiando. Pero el influjo de la literatura latinoamericana
en los escritores chinos de la generación de Alai, anteriores y posteriores, es sumamente notable. 让我自己看到不同的文化看待这个世界，解剖现实，有那么多不同的方式跟方法。Y pues realmente viendo lo grande que es esta tierra, lo grande que es este mundo y la variedad tan infinita que hay de escritores y de voces y de plumas, pues todas estas pueden, digamos que, trastocar la realidad de formas muy distintas. 而且每一种方法都带给我们看待世界的一个新的境界。Y pues cada una de estas formas distintas de ver el mundo y de estas voces, de estas perspectivas, pues nos da también, nos abre horizontes nuevos a cada uno de nosotros para poder apreciar el mundo de una forma distinta. 所以在这种比较之下，我也就意识到，我们要非常在自己的作品当中，除了刚才的那些考虑以外，从艺术上来讲，那么我们怎么把自己这种独特的经验，中国文字所具备的那种独特的审美，要跟生活，要跟写作非常好的融汇在一起，因为毕竟我们是在完成一个具有强烈审美特征的艺术作品。因为不然过去我们讲的都是只讲意义，那有很多小说意义很好，但是我们并不认为它是一个好的小说，就是因为我们在艺术层面重视不够，语言层面重视不够，所以所有外国作家那些好的作家给我们的启示，包括我们中国古典作家给我们的启示是说，除了有内容以外，有经验以外，他的表达方式也是非常非常重要。Y por esto mismo es que en la literatura siempre hay que tener en cuenta muchas cosas. Por un lado, es importante dar la voz propia a todo aquello que nosotros creamos, ¿no? Por supuesto que esta voz propia pues tiene que ver en mi caso con la estética, tiene que ver con el sabor propio de la literatura china. Y es importante reflexionar sobre la importancia del papel de ser parte de una tradición, tal como lo ha sido, digamos, la literatura china antigua, ¿no? Tal como cada país, cada cultura, cada tradición tiene su forma distinta de expresar las cosas como conjunto, pero al mismo tiempo también de poder, además de este espíritu propio de la comunidad, poder transmitir una voz propia, ¿no? Una voz propia que permita que los horizontes de cada uno de los lectores y de todos los que participamos, digamos, en esta relación literaria, pueda engrandecerse, ¿no? Y enriquecerse cada vez más. 所以我曾经给这个翻译马尔克斯的我们的中文翻译教授讲，我说到底这个《百年孤独》是马尔克斯说话的方式，还是你范先生的说话方式呢？我们可能无从得知啊。Podemos, por ejemplo, hablar de la traducción de Fan Yie, del maestro Fan Yie de Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, ¿no? Hay ahí una correlación también y una simbiosis que puede existir entre el escritor y el traductor, y sin embargo, pues cada uno tiene su propia voz. 但是我说也好，至少不管是马尔克斯本人的，还是你的一定加入了你翻译过程当中加入了你一定的创造，但他又重新创立了一种真正的过去中文世界里头没有的语言风格跟方式，也是非常成功的。Y claro, pues no es exactamente la obra de García Márquez con sus palabras ni el sabor que puede transmitir en su lengua original, pero lo recreó, ¿no? Lo volvió, lo escribió, lo tradujo y por tanto lo reescribió y con ello le brindó al chino un tipo de lenguaje, un tipo de voz que antes no existía dentro de esta gran literatura y eso me parece que es sumamente admirable. 因为我们这一代人都从农村出生，受到的这个完备的教育很少。大概我们这一代上个世纪50年代、60年代出生的作家都有这样一个情况，所以我们大部分对外国文学的了解是读翻译作品。现在有很多讨论翻译
老是讨论说不能翻译，说今天都会读原文的人多了。我说不对吧？因为曾经我读到过一些东西，比如说过去林语堂先生，他去美国以后，他曾经把中国的一些文言小说翻译成英文。哎，后来又有一个比较有意思的事是，他就这一个短篇小说集叫《中国故事》，后来他又把这个中国故事，另外一个人又从林语堂先生的英文翻译成中文了。哎，我说这不是《聊斋志异》里头原来那个故事吗？这不是这个唐代传奇当中的那个故事吗？我说你们老说翻译在减少什么？但是我说我们要不要注意翻译又给我们增加了什么？因为对比那3个文本，它就非常有意思，变成英文又变回中文，甚至我觉得它比原来在《聊斋志异》当中更加精彩，因为它牵涉了很多现代性的表达跟思考。Claro, entonces, pues nosotros los escritores, digamos, de nacidos en los 50, 60, en esta generación, dado que nuestra educación fue muy básica, lo que conocemos de la literatura extranjera todo proviene de traducciones, no los leemos en idioma original. Algunos dicen que no se puede, no se debería traducir, básicamente, ¿no? Es decir, ese es como un argumento de antaño y que lo que deberíamos hacer todos los escritores es leerlo, leer las cosas en su idioma original. Yo digo, no, no estoy de acuerdo. Y de hecho podemos tener ejemplos en la historia fascinantes de cómo la traducción ha tenido, digamos, un vaivén entre dos lenguas distintas. Podemos pensar en historias de China, de Lin Yutang, quien fue a Estados Unidos, las termina escribiendo en inglés y tiempo después alguien las traduce al chino, siendo que Lin Yutang era originalmente chino, ¿no? Entonces, él las escribe en inglés, pero luego estas pasan al chino y se le añade en esta traducción una serie de elementos que quizás ni el mismo Lin Yutang hubiera podido describir con tanta, digamos, de forma tan maravillosa. Entonces, realmente la traducción en este vaivén siempre hay una ganancia y así es que se va formando la literatura universal y los puentes entre culturas. 所以今天这么多翻译家在这儿，我也借此要向你们表达敬意，谢谢大家。Así que pues yo quiero agradecer también, aprovechando esta oportunidad para agradecer a todos los traductores por su maravillosa labor, ¿no? Así que pues eso también quiero decirlo. 因为其实中文看起来很古老，大家肯定觉得很中国，但是中文是最早开始翻译的，就是大量的从东汉末年开始，用了几百年时间，持续不断的翻译佛教的经典。今天已经它完全内化成中国人的观念感受的一部分，从来没有人觉得这个还是从印度来的东西。Y pues pensemos incluso en una traducción tan antigua como los sutras budistas. Muchos pensarán, uy, es que el chino es muy antiguo, pues tiene características especiales. Nosotros desde siempre hemos traducido y vale pensar solamente en este ejemplo de cómo estas traducciones de los sutras budistas, no hay nadie en China que diga como, ah, claro, esto está con la sintaxis del sánscrito, o claramente esto viene de India, ¿no? Es decir, es parte de nuestro acervo cultural y literario y nos consideramos pues que es tan nuestro como cualquier otra obra literaria. 所以再次向翻译表达敬意。我就先说这么多吧，待会儿再跟大家用另外的方式交流。Y bueno, pues nuevamente quiero pues agradecer a todos los traductores del mundo, quiero apreciar, quiero expresar mi admiración y llegados a este momento creo que podemos pasar a una rondita de preguntas si quieren o comunicarnos de otra manera a partir de este momento. ¿Qué les parece? 谢谢你啊，赖老师，谢谢。你说的非常精彩。嗯。嗯。
Por favor, Oh, si hay preguntas entre el público, aquí estamos y luego vamos a continuar. Podemos ir redondeando sobre todo con temas del interés de nuestro público, tanto en todos los medios que ahorita nos están siguiendo. Ah, Enrique, no sé si hay, yo no puedo seguir el chat, pero por lo pronto, aquí eh, estamos para las ok, preguntas que tengan. Si no, yo sí, quiero comenzar con una, si me lo permiten. Y adelante. aprovecho también para decir que hay una obra todavía inédita, ya traducida de Alay, que se llama Crónica de un retorno, Yun Chongji, Alay Laoshi. A mí me gustaría que él nos hablara un poco de esta obra, porque se trata de un chamán que vuelve a una aldea después del terremoto de Sichuan y a mí me pareció una cosa bellísima. Entonces, me gustaría preguntarle, Liliana, ¿quieres la traduzco yo o lo traduces tú? Sí, tradúcele, adelante. 阿来老师，第一个问题嗯是我们知道您有一个叫《运冲记》的一嗯个作品，那个其实这也是我翻译的，非常的，我真的觉得就是非嗯，常谢谢。好。然后我想您给大家说一下，就是这部小说的内容，就是大概是怎么样，你可以那个说一说您为什么写了，就是关于那个汶川那个地震还嗯是那个阿坝，就这嗯个人物等等，可以跟嗯我们分享一下吗？嗯，对，大家知道10多年前也算是我家乡的一部分吧，也整个四川发生一次大地震，因为是5月12号发生的，叫5.12汶川地震。当时就死亡的人是8万多人，负伤的人是几十万人，更不要说这个财产损失。当时很多作家他们就开始说，马上就要写这个书，他们都到灾区去做调查。Entonces, pues esto fue, como todos ustedes saben, hubo en el 2009 un terremoto tremendo muy cerca de mi terruño natal, ¿no? Por Sichuan, así le conocemos, y fue un terremoto pues brutal donde hubo más de 80.000 muertos, donde hubo el doble de heridos, una cantidad realmente tremenda. Y esto nos removió tanto física como económica, como emocional y espiritualmente. Yo sentí en ese momento la necesidad, siendo en un lugar tan cercano a mi casa, pues sentí la necesidad de escribir el libro, así que inmediatamente me fui a hacer una investigación de campo. 我也是第二天，因为就去了最厉害的灾区，但是我不是这个时候我忘了自己是一个属于写作的人，我就觉得我就是这个社会的一员，有能力就应该去帮助这个救灾，所以我去灾区就是从那个倒塌的房子里头，我们帮助往外挖人，挖出来很多死人，偶尔挖出来一个还活着的人抢救，然后几个月以后，这个阶段结束以后，我又也是作为一个志愿者吧，就是到处去募捐，我们自己也出一点钱，就帮助这个灾区的重建。所以我从那儿出去以后，再回来已经是8个月以后了，从灾区回来，但是一直都没有想过说我要写一部小说，因为我觉得我不知道怎么写这么多人的死亡，Mm. 我不知道怎么样子来写这么多人的悲伤，因为8万多人的死亡是多少个家庭的悲伤，这种伤痛其实很多时候我自己都没有办法承受嘛，所以我觉得我没有能力来写这个东西。Bueno, de hecho, les voy a decir algo. Yo cuando fui allá no fue originalmente pensando en escribir una novela, ni en escribir absolutamente nada. Yo fui al otro día que sucedió el terremoto. Llegué inmediatamente a la zona más afectada, ¿no? Comencé a ayudar quitando escombros, sacábamos muchos muertos, de repente había alguien vivo, ¿no? Ayudé haciendo lo que se pudiera. Al otro día, sin haber dormido absolutamente nada, me convertí en un voluntario.
haciendo lo que se podía y pues ayudando a la gente. No tenía en ese momento en mente que iba a escribir algo. Cuando vuelvo a casa, pues de pronto surge la idea, pero digo, ¿y yo cómo puedo escribir sobre la muerte de 80.000 personas? ¿Yo cómo puedo escribir sobre el dolor de tantas familias, de tantos heridos, de tantos muertos? ¿Cómo se hace eso? ¿No? No entiendo cómo poder hacerlo. Y ahí comenzó una reflexión. 但是后来这个7、8年当中，就不断的会返回到那些地方去，去看老百姓的生活怎么样，嗯，再去看看我们力量很小，但是还是能帮上一些小忙，是吧？然后就去帮一点。那个时候这个大山上嘛，地震以后不是一次就完了，后来不断还有小的地震，尤其半山上有些村子，就是《云中记》里头写那样，过个2、3年，突然就从山坡上滑下来，这个村子整个就消失了。后来我也遇到这样一个村子，结果遇到了就是有点像《云中记》里头写这个阿巴，他是一个祭司嘛，民间的。这个村子后来因为说地震要消失，政府就把老百姓都搬到另外地方去了。但有一次我去就碰见他，我说你怎么又回来？他说第一你不是都来了吗？然后他说了一句话，我非常震撼。他说活着的人是你们这些人跟政府在管。他说我回来我是一个巫师，我是管死人的。因为他是相信有鬼魂有这些东西，就像这个佩德摩巴拉摩一样嘛。他说他是相信这个的。他说那死人谁管呢？他们的鬼魂谁管呢？我每年我要回来，就是我要来安慰他们，我还要把每一家人现在移民出去了，活着的人他们是什么情况，我要有责任来告诉他。哎，我就老想这个人。第10年，就那一天，那个成都市区在地震发生那个下午2点多会拉这个警报，是啊，一直是这样，到那一天那一刻，我一听这个声音我就不行了。当时我在写另外一部小说，后来我就过了半个小时以后，我就把那个小说停掉，我就开始从这个巫师开始写起，我就想象他。后来就半年以后就有了《云中记》。这个书对我其实对我自己的安慰作用非常大，因为这个10年当中，当时见过非常多的这种惨痛的情景，当然老百姓不屈不挠的又重建自己生活，也非常让人感动。你看到人的这种坚韧跟生命力，但是也不知道怎么写。但突然他的这个东西就给了我一个试点，就在生死之间，其实在他看来就是死也没有那么可怕，因为中国人嘛，就是我们宗教观念比较淡薄吧，所以对死就看得很重。对于死以后是个什么样的世界，因为我们大概不太相信，所以我们就把此生看得很重。但是如果一些有宗教观念的人呢，他觉得这无非是一个过程。后来我也从这个安慰当中超脱出来，但超脱出来的方式就是写云中记，写这个阿爸跟这个消失的乡村，注定要消失的乡村的关系。所以写完以后，我自己也是一个巨大的安慰跟放下。Pues esto es, ¿qué les digo? Esto es una historia muy bonita, en todo caso, bueno, bonita dentro de todo lo trágico que hay, pero que a mí me conmovió mucho porque mucho tiempo después volví. Tuve la reflexión inicial, dije, ¿cómo voy a escribir sobre esto? Vuelvo muchísimo tiempo después y esto no fue solamente el gran terremoto, sino que hubo pequeños, pues réplicas, ¿no? A lo largo del tiempo. Entonces quise ir a ver cómo estaba viviendo la gente. Me di cuenta que había una pequeña aldea que estaba justo en una parte de la montaña en donde
fueron unos geólogos y dijeron, esto se va a partir, la montaña se va a caer, y a partir de ese momento tuvieron que pasar tuvieron que migrar, digamos, a todas las personas que vivían en esa aldea, que la estaban reconstruyendo, entonces la llevan hasta un lugar en la planicie, ¿no? Abajo de la montaña. Em, Conozco entonces a un sacerdote, a un chamán, en realidad le diría yo, ¿sí? Quien dice, yo tengo que ir a hacer ofrendas a los muertos, porque de los vivos cuida el gobierno, pero ¿y de los muertos? ¿Quién los apacigua? Entonces, este personaje con el que yo finalmente termino identificado, que es Ava, es un chamán que va a la aldea a decirles cómo están todavía sus seres queridos, quiénes sobrevivieron, cómo llegaron, ¿no? Finalmente, a cómo han sobrevivido a todas las penurias después de esto, después de haber sido arrancados de su hogar. Y yo me siento a escribir esto e inmediatamente a partir de esto me dio, digamos que, un pequeño punto de perspectiva. Y a partir de ese pequeño punto de perspectiva yo desarrollo pues una historia en donde finalmente también hablo de mis propias tristezas, ¿no? Y de mi propia conmoción con este evento tan trascendental. Y bueno, pues para muchos también ha significado mucho esta novela. Para mí fue un poco esa catarsis y finalmente este personaje de Ava pues termina trasluciendo todo lo que hay entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Muy 阿海 bien. 老师，嗯谢谢。后边嗯还有一个问题，刚嗯才在您的发言当中，您提到嗯了中国50年以来变化嗯很大，特别是在消费方面的，消嗯费方面还有对于金钱的一种崇拜。那嗯么您认为呢？这么大的变化，就是对金钱以及对消费的崇拜，跟社会主义有关。跟改革开放有关，跟当代的世界有关。请嗯，是吗？因为我觉得本来物质文明向前进步，技术在革新，城市在扩大，是正常的。但是中国呢，因为我们知道，我们至少有将近100多年的时间是非常穷困的，所以一段时间我自己理解说，大家在这方面表现的有点不节制，有点疯狂，也可能是正常的吧。我们经常想一个报复性的消费，我觉得有这样一个东西，就是过去穷的太久了，穷的太害怕了，肚子都吃不饱。今天我们突然变得可以消费一些东西的时候，但是确确实实，现在中国社会，我想有些有识之士也在经历一个反思。后来发现，消费一阵子以后，他也发现，其实消费并没有那么大的意义。很多人天天吃好的，吃出一身毛病来；天天穿好的，发现1000块钱的衣服、1万块钱的衣服中间，从功能上讲也没有太大的这个差异。所以今天我觉得中国社会，尤其年轻人身上，也在发生一些潜在的变化，更追求情感，更追求真实的生活。Finalmente son procesos. Yo diría el alto consumismo de los últimos 50 años a la historia china, sobre todo a la historia de los 100 años de hambre en China. 100 años de hambre exacerbada, de pobreza extrema. Entonces, en el momento que los chinos pudieron acceder a cosas materiales, claro que sí se viene un proceso, otra, digamos, extremización en el consumo. Sí, un consumo desorbitante, un valor al dinero desmedido. Sin embargo, ya empiezan los cambios conforme la sociedad enriquece parejamente, conforme cada vez hay más gente que tienen un cierto poder adquisitivo. Ellos se dan cuenta que una ropa de 100 yuanes, de 1000 yuanes o de 10.000 yuanes no hace la gran diferencia. Y también el consumo de la comida.
muchas enfermedades provocadas por el exceso de comida incluso altamente nutritiva. La gente poco a poco se da cuenta que el consumo debe de tener límites y está regresando tal vez a costumbres un poco más naturales. Son procesos que la historia en sí trae. 没有财富的时候，只憧憬财富的好处；只有拥有了一定的财富，才有能力来反思财富还会带来什么负面的东西。Creo que en todas las sociedades es lo mismo. Cuando no hay dinero, lo único que pensamos es, queremos tener dinero. Un momento en que accedemos a los recursos, accedemos a la riqueza, entonces tenemos tiempo, tenemos ganas para repensar las cosas y darnos cuenta que además de las cosas materiales, el hombre necesita debe de valorar la riqueza espiritual, la construcción del espíritu, la construcción de la personalidad de uno. 后边还有一个问题，阿来老嗯师，嗯拉丁美洲当今有一个现象，据您嗯所知，拉美的国家大部分都做过很多年的殖民地，要不西嗯，班牙的，要不对不起，葡萄牙的，要不那样的，英国的等等，这个嗯您知道。那么最近几年以来，最近十几年以来，也就一个非常好的现象，非常有意思的现象，很多当地的土著人呢。他们嗯就开始用自己的母语表嗯达，自己的母语来写作。在嗯中国、亚洲也有这个现象吗？嗯，有，因为中国可能，因为过去中国本来是一个多民族的嘛，就很多民族，比如说我在的藏族，新疆的维吾尔族、哈萨克族，北边的蒙古利亚，这些民族本身从他们开始产生，上千年前他们自己就有自己的文字传统，所以他这个传统就一直没有中断，甚至谈不上恢不恢复的问题。但今天大家要讨论说，我们更多是要使用本民族的母语，还是使用更多人使用的，比如说中文。其实这个是个个人的选择。有些人想自己的观点，比如像我，觉得应该传播给更多的人，那么他就应该是用更多人使用的这种。比如说我们这个藏族，它加起来全国就500多万人，其中可能真正在使用这种文字，尤其大量的阅读这种文字的人，我估计就是几十万人。几十万人，当然有些人呢，他觉得民族责任感更强，民族文化的荣誉感更强，他们就选择。其实从我们前2代的人就已经开始，民国时期就开始了，就开始走上这种不同的道路，就是看自己的选择。但是这个当中，Efectivamente,嗯 efectivamente, gracias por la pregunta. En China, la tendencia, como ustedes saben, China es un país multiétnico. Aparte de la población Han, la población mayoritaria, tenemos muchas etnias. Estamos los tibetanos, están los mongoles, están los kazakos, uigures en Xinjiang y muchos otros en esta parte, digamos, de la región autónoma de Xinjiang. Y por supuesto que cada una de estas etnias tiene su propia lengua que ha usado a lo largo de la historia. Muchos se expresan en esta lengua oralmente el día de hoy, muchos siempre hemos tenido esta discusión entre los traductores de minorías étnicas y escritores de las minorías étnicas y los escritores de la población Han mayoritaria. Yo creo que ahí sí definitivamente en China prevalece el criterio personal. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo soy mitad tibetano. Sin embargo, he tomado la decisión de escribir en chino por solo una razón, porque siento que de esta manera mis pensamientos, mi literatura puede tener más lectores en China y eventualmente, como ha sucedido, ser traducida a otros idiomas. Eso es una elección muy, muy personal.
Hablemos del tibetano concretamente. Hoy en día, en la región autónoma de Tíbet, más o menos creo que son 5 millones de tibetanos. ¿Cuántos de ellos realmente están usando la lengua para comunicarse de manera escrita, escribir literatura, etcétera? Creo que no llegan tal vez unos cuantos miles, decenas de miles. Sin embargo, no son muchos. Sí, el tibetano es vivo, es una lengua viva que se usa para comunicarse entre las personas de dicha etnia. Sin embargo, pero hay cada vez más escritores de la etnia tibetana y de otras etnias en China que escriben en chino queriendo tener más difusión y más lectores. Pero también hay una buena parte de escritores que escriben en su lengua materna. Como ustedes saben, permítanme solo agregar un poco más, en China existen revistas de literatura en lenguas indígenas o lenguas de minorías étnicas. En China, cada una de las regiones autónomas especiales tiene incluso canales de, perdón, radiodifusoras en lenguas locales, tiene incluso canales de televisión en lenguas locales. Es decir, a nivel del gobierno se le presta gran importancia a la conservación y la difusión de las culturas de las minorías étnicas en China. 而且在比如说在我老家嘛，如果是讲学校，就两种学校，一种是以这个汉语或者是中文为主，还有一种学校就是以藏文教学为主。我们这学校都是双语的，不存在说，但是你可以选，你想中文水平高一些，就是你去上中文为主讲课程的学校。你要是藏文水平高一些，你就去学藏文。然后我们的出版物、报纸什么都是双语的，那个报纸就既有藏文的，也有汉文，都是你自己选择吧。所以我们是更多他的讨论是今天就是觉得，但是他自然趋势是选择学中文的人会越来越多，因为他将来毕业以后，他的就业的门路他就更宽广，他适用的领域。但是如果你学藏文，他第一可能就永远只能在我家乡这个语言区域里头，而且他自然科学方面啊，别的方面他就弱一些这些语言。但是呢，Claro, 传统文化研究里头呢，又并不需要这么多人来做这种过分依赖藏语的工作，是这个情况。un ejemplo muy simple que tal vez puede explicar la situación actual en Tíbet. Todas las escuelas, toda la educación en Tíbet, primaria y secundaria, se realiza en dos lenguas. Pero hay escuelas, por ejemplo, dos tipos de escuelas. Una donde el idioma chino, la lengua franca, el Putonghua, el énfasis recae en él, y las otras en donde el énfasis recae sobre el tibetano. Elección personal. Aquellos que deciden irse a una u a otra. Pero ahí otra vez llega o nos invade a la población un pensamiento pragmático para nuestro desarrollo futuro, para el estudio de la universidad. Necesitamos el chino mandarín, necesitamos el putonghua. Entonces, tal vez la mayor parte de la población se decide por las escuelas que ponen énfasis en el chino mandarín. Ahora, aquellos que se quieren de grandes dedicar al estudio de la cultura tradicional, por supuesto que van a poner el énfasis al tibetano y van a instruirse en las escuelas donde la formación mayoritariamente ocurre en lengua tibetana. Sí, también quiero decir, por ejemplo, en caso de Tíbet, hay periódicos en tibetano y en chino, hay muchas maneras, digamos, mucha impresión de diferentes materiales y textos en las dos idiomas, es decir, impresiones bilingües. Fascinante esta pregunta de Alba Rosas, muchísimas gracias. Y a Omanhayo digo, bueno, la voy primero a traducir al español porque está escrita en chino aquí en el chat. Y nos pregunta Adriana Martínez si am, cree el escritor Alay que los jóvenes escritores de China hoy en día les interesa o a qué grado les interesa hablar del medio ambiente, lo cual tiene mucho que ver con todo lo que nos comparte el escritor acerca de
a la relación con la naturaleza。然后阿赖老师最后一个问题是他说您认为年轻的中国作家对描写当代中国的环境问题有浓厚的兴趣吗？就您刚才说的人和自然的问题，现在你觉得就是年轻的作家，他们现在对这个人和自然和环境的问题，他们有没有兴趣吗？有，今天我到这个地方来，我们下午上山秦岭当中去考察，下来我们就会有一个论坛，就是一批作家聚集起来，怎么写我们跟自然的关系。今天中国把这个东西叫做生态文学，有越来越多的人，因为环境问题产生了，它也变成了一个社会问题。当社会有问题的时候，它必然会被一些作家，或者是作家也是公众的一份子嘛，知识分子的一份子嘛，他们必然会加以关注。所以我们接下来我们这儿就有一个论坛，因为我们希望 Claro. 山里头就在自然环境当中来讨论。Como les decía, estoy ahorita en una zona montañosa, en una zona con mucha naturaleza. Entonces, de hecho, acabando esto, vamos a ir a la montaña y allá convocaron también un coloquio, una reunión, en donde varios escritores vamos a hablar de cómo podemos escribir sobre naturaleza y ser humano, en lo que hoy cada día además también va cobrando más fuerza, que es la literatura ecológica, ¿no? ¿Por qué? Porque ya el problema del medio ambiente está acá, es innegable, ¿no? Ya pasó a ser un problema social y ya cada vez más estamos poniendo los focos rojos sobre qué es lo que queremos hacer con esto. Entonces, pues la literatura y nosotros como escritores, lejos de ser la excepción, ahorita mismo me voy a ir allá a la montaña y allá arriba en la montaña vamos a tener esta pequeña reunión para hablar sobre esto. Muy bien, pues 谢 les 谢。cedo los honores, queridos. 阿赖老师，请允许我呢提一个问题。我在翻译过程当中，我爱上了您的阿玛斯钟，我爱上了你的阿玛斯钟，因为我看到它是一个墨西哥的阿玛斯钟，它也是全世界的一个阿玛斯钟。他，呃，他对儿子的态度，他对乡亲们的态度，他年轻时候对他哥哥的态度，年纪大了对哥哥的态度，我觉得他却是一个世界的非常有普遍性的一个人呢。您写阿玛四众的时候，主要是想表达一个什么妇女？是哪一种妇女？请允许我把这个问题先翻译成西班牙语。Querido público, yo le hice una pregunta. Dentro de la obra Edén de Hongos hay un personaje clave, el personaje central, es Amasillon. Prácticamente la obra la describe desde la niñez hasta que se convierte en una señora grande, la que tiene un hijo al que quiere mucho, y de pronto le digo que ella es la cuidadora de este Edén de hongos, y ella es la que durante toda la novela muestra esa fuerte pertenencia a la cultura de amar la naturaleza. A pesar del enorme dinero que podía conseguir vendiendo, ella mantuvo en secreto a su Edén de hongos prácticamente hasta el final de la novela, hasta que ya no se pudo hacer cargo de su Edén de hongos. Mi interpretación es que Amasillón podría ser de Michoacán, podría ser de México, de Colombia, de Argentina, de Chile, de Venezuela, de Perú, de cualquier parte del mundo, de cualquier parte incluso de Europa, de Asia. Le pregunté al nuestro querido escritor, al doctor Alae, qué es lo que pensó cuando describió a este personaje femenino tan fuerte y a su vez tan tierno y tan femenino. 这里头其实有一点点我母亲的影子。那个和尚也是我舅舅有影子，我舅舅就是一个西藏的喇嘛，就是经历跟这些都差不多。但是呢，如果完全是按照这个实际的写来，
他恐怕没有什么意思。鲁迅先生就说过，他写小说是从这个人身上来，当然有了一个基本的这个模型以外，从这个人身上拿一点，那个人身上拿一点，就想写出，其实母亲是或者是母性吧，其实跟土地、跟森林、跟河流一样，对我们本身就是一个巨大的包容跟滋养，这是No,过去中国妇女最给我们最多滋养的部分，也是最让我们感到温暖的。no se olviden, nosotros los escritores nos inspiramos en la realidad. En mi casa, en mi familia, tengo un tío que es lama, lama viviente. Sin embargo, como dijo Lu Xun, nosotros los escritores, de este tomamos un poco, de aquel tomamos un poco y armamos nuestros personajes, porque la verdad, la literatura tiene que tener dos cosas, tiene que tener realidad, pero también tiene que tener esta parte mágica que se inspira en la realidad para generar a estos ricos personajes. Ahora, Ama Sejong o este personaje central. La inspiración de escribir, escribir a una mujer en China es describir a una madre. Y describir a una madre en China es describir la madre tierra. Es ahí donde nos sentimos más seguros, donde nos sentimos más nutridos. Es ahí donde podemos adquirir el mayor nutrimiento para convertirnos en seres humanos íntegros y poder llevar a cabo la vida que nos toca. Este es el meollo de la descripción y por eso es que tal vez ahí radica la universalidad de Amas Sejong. 太好了，y yo quisiera terminar，我想那个最后一个问题是那个杜尔斯教授，他想问一下，嗯他说嗯那个我越来觉得就是从这个虚构的角度来看，嗯就是中国文学比许多关嗯于经济和政治，就是包括国际和中国的报告和分析嗯更准确。我想嗯。问阿来老师啊，一部好的小说是否比10份报告或者分析更有助于了解当代中国？你觉得呢？Voy a estar traduciendo la pregunta de Enrique, quien dice, mi impresión creciente es que desde la ficción la literatura china es mucho más clara y certera que muchos informes y reportes sobre economía y política internacionales y chinos. Una buena novela es más valiosa para entender a la China contemporánea que 10 reportes o informes. ¿Chiong? 我觉得取决于阿来老师，对不起，这个杜塞尔嗯教授是经济学家，这个问啊题。嗯，所以我觉得呃，理论界的这个总结或者是文学性的表达，哪个更有价值？我觉得我不能盲目就这样说，但是我觉得取决于两个真吧，一个是我们的动机是不是绝对真诚的，没有别的目的，没有别的有意的选择，我们确实是忠实于数据，忠实于经验，这是第一个真诚的。第二个就是真实，因为每个人文学作品也好，经济学家也好，社会学家也好，政治学家也好，他们从各自的角度进入的时候，我们确实除了那个真诚的动机以外，我们进入到这个世界里头，如果发现有一些东西跟我们预想的不一样的时候，那么我们对待这些材料该用什么态度？我觉得这个也是重要的，就是尽量不要先入为主。我们文学上反对的叫主题先行，但今天我发现，我们今天的意识形态当中，主题先行的东西，不光是文学，别的学界这个问题也很严重，这才造成我们今天众说纷纭这个情况。Pues muy bien, finalmente yo les diría lo siguiente. Primero, no me atrevo a dar un dictamen categórico a ciegas, ¿no? Me parece que todo tiene sus pros, todo tiene sus contras, pero sí me parece importante subrayar dos cosas. Uno, ¿cuál es el móvil? ¿Qué me motiva?
¿Qué es lo que me hace aproximarme a determinado tema? Y dos, es desde dónde me aproximo. Sea desde la sociología, sea desde la economía, sea desde la política, sea desde la literatura, otra vez, todos tenemos una voz que vale la pena expresarse y hay que tener en cuenta un poquito como estas dos alas también, ¿no? Es decir, estamos viendo tanto el móvil como la perspectiva y desde dónde me aproximo para poder, no importa con qué ángulo hablar sobre cierta verdad, sobre cierta realidad y a partir de ahí poder expresarla. Si me faltó algo, por favor, querida Liliana, adelante. Y también para que vaya cerrando. Estás en mute. No te faltó nada, querido Pablo, solamente quiero agregar lo siguiente. Los dos hablamos de la verdad, es decir, los economistas, los políticos, sociólogos, etcétera, ellos tienen su verdad, nosotros tenemos nuestra verdad, porque finalmente la verdad no es una, no es única, la verdad es subjetiva, siendo economista, siendo científico, siendo sociólogo, siendo escritor. La verdad es subjetiva y todos escribimos a partir de nuestra verdad. Ah, gracias a las preguntas del público, gracias a la nutrida participación del público. Tenemos unos minutos más. Si tienen otras preguntas, por favor, adelante. Estamos aquí a sus órdenes. Quiero decirles que es un privilegio tener a Alae con nosotros. Uh, Aquí en China conseguir, digamos, una entrevista o conseguir la participación del profesor Ala en algún seminario no es fácil. Tener el privilegio de tenerlo para el público latinoamericano con esta disposición y esta apertura, queremos agradecerle. Ala 老师，趁机会，向您表达，现在参加我们这个活动的拉丁美洲的就西班牙语的这个观众，向您表示非常非常感谢你今天谢谢大家，谢谢大家。今天参加我们这个项目，通过您的参与，我们能够对中国得到更多的知识，对中国当今的作家的思路，我们可以进一步了解，我们可以知道，像您作为就是汉族与藏族的一个代表，以汉语为写作的一个代表，给我们介绍您的思路，给我们介绍您跟您的乡亲的关系，中国当代文学的一个现象，向您表示非常非常的感谢。我们很荣幸能够有机会跟阿来老师，相信将来你也可以接受我们更多的邀请，因为拉美确实需要进一步了解。最近他好久都不邀请我。El profesor Alay nos está diciendo que está muy contento. Yo acabo de decirle que transmitir algunos de los agradecimientos que nuestra audiencia ha expresado vía chat hacia la conferencia del escritor Alay. Acabo de transmitir sus agradecimientos y a su vez decirles que no sea la última vez, que siga aceptando la invitación de nosotros, de todos nosotros, traductores, lectores, etcétera, público hispanoparlante, para poder contar con el privilegio a través de un escritor, conocer la manera de pensar de los escritores chinos, su relación con la tierra natal, su relación con la tierra, con las lenguas, tanto materna como en este caso la lengua franca, el chino mandarín. Gracias a la Elosh. No sé si tenemos más preguntas del público. 谢谢，散会。散会了，拜拜，大家。Si no tenemos más preguntas, 阿赖老师，我再问一下，我们后边还有几分钟，我再问一下，如果没有其他的问题，我们就可以，就是今天的这个活动，我们就可以结束了。好，谢谢。好的 ，¿Hay más preguntas del público? 孙老师。好的，谢谢阿赖老师，谢谢莉莉安娜。阿赖老师，我就最后刚才您回答杜塞尔教授的这个问题的时候啊，提到一个主题先行，我觉得这个非常好，在我们您就是在这样一个场合呢，我想呢，就是今天确实在这个很多的在意识形态这样作为一个主导的这么一个越来越主导的世界上，这个问题呢，确实是非常的引人思考。
我想跟这个各位现在现场的，包括我们几位教授啊和现场的我再说一下这个问题。Bueno, entonces solo quería agregar una cosa, es que al contestar la última pregunta formulada por el doctor Dussel, entonces el escritor Allais puso un concepto de 主题先行, o sea, tema primero, o sea, prevalece la hipótesis. Entonces dice que en un mundo que cada vez más entonces ideológico, que usa ideología para ver al otro, entonces yo creo que este concepto es muy, muy interesante y también nos hace pensar, porque el escritor Allais dice que no debemos, o sea, ni el escritor, ni el economista, ni el político, entonces al buscar la verdad, al ver a través de su voz, entonces no hay que poner el tema primero o no hay que hacer prevalecer la hipótesis, sino desde su propia voz, la perspectiva, intenta encontrar una perspectiva, o por lo menos una voz que quiere expresar sobre esta verdad. Bueno, gracias. Sí, Aleros. Ah, Gracias, gracias, querido Sun Xin Han.